esta última charla nosotros la llamamos Estado, Democracia y Comunismo, ¿sí? Y queremos abordar estos tres temas o la relación entre estos tres grandes temas que podrían llevarnos 5 años de debate, ¿no? Es un gran debate, no solo en el marxismo, sino en general, que ha sido un gran debate en el siglo XX y que desde nuestro punto de vista hay que recrear este debate también en el siglo XXI. Lo que nos queremos preguntar es qué es el comunismo o qué es el comunismo para Marx, preguntarnos si se trata solamente de una idea o si expresa un movimiento real, como plantearon Marx y Engels en muchos de sus escritos. Preguntarnos qué tipo de sociedad es la sociedad comunista, cuáles son los principales debates que hay dentro del marxismo, en lo que se llaman las diferentes estrategias para conquistar el comunismo, y qué conclusiones podemos extraer de la experiencia del siglo XX, porque para los que ya participaron de otras charlas se darán cuenta que pensamos que la teoría marxista no es ni un dogma, ni una doctrina, ni una fórmula mágica que hay que repetir, sino que hay que contrastar la teoría con la experiencia histórica. Y entonces no podríamos hoy hablar de comunismo en abstracto si no nos preguntamos qué pasó cuando esa idea se concretizó, digamos, en un movimiento real, cuando emergió, por ejemplo, adelante, sin problema, cuando emergió la primera gran revolución, que fue la del siglo XX, la Revolución Rusa, y el posterior proceso que yo ya me he referido en otras charlas, que es el proceso de surgimiento de la burocracia stalinista en los estados del este de Europa y en la Unión Soviética y en otros países, que desde nuestro punto de vista poco tenía que ver con el socialismo y con el comunismo. Entonces tenemos que contraponer la teoría con la experiencia histórica y preguntarnos qué pasó y preguntarnos si el problema estaba en la teoría o el problema está en los que llevaron adelante esa experiencia histórica. ¿Qué pasó? Digamos, ese es un gran debate, ¿sí? Porque si no, desde nuestro punto de vista, si el marxismo no podría ser repreguntado y cuestionado desde la experiencia histórica real, no tendría ningún sentido estudiarlo, ¿sí? Porque no lo estamos haciendo como coleccionistas de objetos antiguos, sino que tratamos de entender una teoría viva para el momento actual. Yo, para empezar a responder esta pregunta de qué es el comunismo o qué era el comunismo para Marx, sigo en este punto a un marxista francés contemporáneo que es profesor de filosofía en la Universidad de Toulouse, Emmanuel Barot, y que es también columnista del periódico francés Revolution Permanente, que es el periódico hermano de Izquierda Diario, donde ya les comenté que pueden encontrar diferentes columnas y artículos sobre actualidad y también sobre ideas del marxismo. Emmanuel Barot tiene un libro escrito en francés, pero que está por el año que viene lo vamos a publicar en castellano, sobre el comunismo en Marx, se llama El comunismo al país de los soviets, y en ese trabajo Emmanuel Barot plantea que en Marx hay una doble concepción, una doble acepción del comunismo, ¿sí? Dice que por un lado se trata de un objetivo fin, que es alcanzar una sociedad que sea, y cito, una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos y empleen toda su fuerza de trabajo como una fuerza de trabajo social, ¿sí? Ese sería un objetivo a conquistar. Es decir, la conquista de una sociedad sin Estado, sin clases, sin opresión de ningún tipo, libre de explotación y de todo tipo de opresión. Ahora, a la vez, dice Manuel Barot, el comunismo también, para Marx, era un movimiento real, y cito en este caso a Marx, un movimiento real que busca abolir el estado actual de cosas, ¿sí? Una dinámica crítica que nace del proceso histórico real. Es decir, el comunismo es un objetivo, alcanzar esa sociedad por la que luchamos los marxistas, libre de explotación y opresión, pero también un movimiento real de crítica a la sociedad actual. Es decir, y esto es muy importante,
que el comunismo no es una idea que se le ocurrió un día a un filósofo y que se inventó una utopía en el sentido de una idea que no tiene nada que ver con nuestro mundo actual, sino que tiene bases reales en nuestra propia sociedad, ¿sí? Ya vimos nosotros que en el propio desarrollo de la sociedad capitalista, Marx planteaba que existían las condiciones, no solo el capitalismo llevaba en sus entrañas sus propias contradicciones entre las relaciones sociales, entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales asalariadas de producción, llevaba en sí la contradicción que se expresaba en una lucha entre clases opuestas, entre proletarios y burgueses, etc., sino que el sistema capitalista también ha desarrollado las bases sobre las cuales es posible pensar una sociedad alternativa, ¿sí? No de manera utópica, y le pongo comillas, en sentido idealista, sino en el sentido de que están las bases materiales en nuestra sociedad para construir una sociedad alternativa diferente. ¿Y cuáles serían esas bases materiales? Adelanto a lo que vamos a volver sobre el final de la charla, que el capitalismo ha desarrollado un grado inmenso de socialización del trabajo, es decir, bajo el capitalismo todo el trabajo prácticamente social. No sé, los zapatos que tiene puesto aquí Juan Carlos en primera fila, seguramente dicen Made in, no sé si son Made in España, pero tal vez, seguramente todos los que tenemos puestos dicen Made in China, Marruecos, Tailandia, etc. Y combinan ya cualquier producto que está en nuestras manos, combina un proceso de trabajo que es profundamente social, no solo porque ya no se hace solamente en un lugar, sino que la materia prima viene de algunos países, se produce en otros, se ensambla en otros, se vende en otros, etc., sino que es un proceso social al interior de la propia fábrica, ¿sí? Ya no es un artesano zapatero que hace todo el proceso de producción, sino que es un trabajo social dentro de una fábrica y un trabajo social a nivel de un país o de muchos países, ¿sí? Esa socialización del trabajo permite trabajar de manera colectiva, dice Marx, si nos quitamos de encima el peso de algo que nos condena a todos a la miseria, que es que la apropiación, adelante, no hay problema, la apropiación privada de esa producción social. Es decir, la producción es profundamente social, pero la apropiación es privada. Algo que vimos también en otra oportunidad, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, lo brutalmente contradictorio que es que en el capitalismo actual, en Estados Unidos, una familia, solamente una familia, los dueños de Walmart, tienen tanto patrimonio como el 40% de los asalariados con menor salario en Estados Unidos. Imagínense, esa desproporción es la que genera el capitalismo. Pero a su vez una producción social que permite pensar una sociedad donde los productores se asocien para trabajar colectivamente y el disfrute de esos medios de producción y de esos productos sea también social y no pase, digamos, por el látigo y la tiranía de la propiedad privada. Esto, en síntesis, es la idea, digamos, del comunismo como fin, pero también como movimiento real para abolir el estado actual de cosas. Y para ir ya adentrándonos un poco más en la idea de Marx del comunismo, lo primero que habría que decir, que los dijeron Marx y Engels en su momento, es que ellos no fueron los primeros en hablar de comunismo ni de socialismo, ¿sí? Ni tampoco los únicos en su propia época. Hubo muchas corrientes a lo largo de la historia, desde la Edad Media, los movimientos, algunas corrientes dentro de lo que fueron las rebeliones campesinas en Alemania y en Europa Central, que plantearon ideas igualitaristas en el siglo XVIII, y sobre todo va a ser a principios del siglo XIX, en el 1800, después de la Revolución Francesa, cuando surja una corriente que se conoce como el socialismo utópico, ¿sí?
Y aquí les recomiendo, en especial, si quieren profundizar en qué planteaban los socialistas utópicos, un trabajo muy lindo de Engels que se llama justamente Del socialismo utópico al socialismo científico, ¿sí? Donde Engels recorre un poco estas corrientes que surgieron y dice que el socialismo utópico que estaba representado, él menciona, yo les puedo nombrar algunos, pero había muchos más, algunas figuras como Saint-Simon, Fourier o Robert Owen, ¿sí? Que fueron algunos de estos socialistas utópicos. Dice que el desarrollo del socialismo utópico surge de una crítica a la sociedad después de la Revolución Francesa, al darse cuenta que todas esas promesas que habían hecho los filósofos del siglo XVIII sobre que la Revolución Francesa iba a traer el reino, digamos, de la igualdad, la libertad y la fraternidad en un estado de la razón humana, ¿sí? Un estado racional regido por un contrato social. A los que hayan estudiado algo, ¿no? de las ideas de los filósofos ilustrados, de la Revolución Francesa y todo esto les va a sonar. Decía, esas promesas que hicieron los filósofos del siglo XVIII en realidad se transformaron en, decía Engels, y estoy buscando la definición que había hecho porque era muy linda, decía en unas caricaturas tristes y crueles, ¿no? Porque en realidad la promesa de que el Estado burgués iba a traer el Estado universal, la igualdad para todos, se convirtió en instituciones represivas para el pueblo trabajador, ¿sí? En represiones enormes, como ya mencionamos antes y como hoy vamos a ver también durante, por ejemplo, las revoluciones de 1848, de la Comuna de París. La promesa de la igualdad entre los hombres en realidad se convirtió en la igualdad para los propietarios de medios de producción, para que pudieran explotar 13 o 14 horas por día a hombres, mujeres y niños en las fábricas en condiciones de trabajo inhumanas, ¿sí? De trabajo prácticamente esclavo, o en la opresión de las mujeres, ¿sí? Que seguía siendo igual que en épocas anteriores bajo el nuevo Estado universal. Entonces estos socialistas utópicos se dieron cuenta que todas esas promesas no se habían cumplido y empezaron a buscar en la propia sociedad a principios de 1800, digamos, cuáles eran las contradicciones y cómo podía pensarse una sociedad alternativa. Ahora bien, estos utópicos se planteaban, decía Engels en este trabajo, la idea de una sociedad alternativa como una idea que surgía de sus cabezas, ¿sí? No del movimiento real. Por ejemplo, para darles una idea, Fourier, que era uno de estos socialistas utópicos francés, creó todo un sistema que se llamaban los falansterios, ¿sí? El falansterio, ¿qué era? Era una sociedad, una pequeña comunidad de personas donde Fourier programaba que se organizaran de un modo igualitario, que hasta las viviendas estuvieran distribuidas de forma igualitaria, por ejemplo, que en una manzana, se llama aquí, en una manzana los edificios estuvieran distribuidos con un patio central para que pudieran todos los habitantes tener acceso a algo de espacio verde, de recreación, etcétera, donde hubiera dentro de esos falansterios espacios, por ejemplo, para hacer las tareas domésticas de forma comunitaria, para el cuidado de los niños también de forma comunitaria, y que la gente pudiera alternarse en el trabajo para que no tuviera que tener la rutina del mismo trabajo todos los días, entonces que fueran cambiando cada tantos días, la gente alternaría, un día sería cerrajero, al otro día sería zapatero, etcétera, y así también podía ir desarrollando su creatividad en distintas tareas, que no fuera rutinario, donde las mujeres no tuvieran que soportar toda la carga del trabajo doméstico y por eso socializarlo, bueno, una comunidad, digamos, que uno podría decir qué maravilla, ¿no? Ideal. Pero Fourier programaba todo esto, digamos, como si fuese una proyección, un plano que uno diseña,
pero no tenía ni la menor idea, ni lo elaboró teóricamente, ni lo pudo pensar, de cómo llegar, cómo pasar de la sociedad actual, que era muy por el contrario, era una sociedad donde los trabajadores se hacinaban en barrios pobres, contaminados, sin vivienda, etcétera, etcétera, a ese ideal de sociedad que eran los falansterios. Entonces, Engels y Marx, que son posteriores, unos 25, 30 años después de Fourier, escriben su trabajo, el Manifiesto Comunista. Imagínense si Fourier escribe esto alrededor de 1815, por ahí 1810, 1820, el Manifiesto Comunista es 1847, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué cambió? Lo que cambió fue que el propio desarrollo capitalista siguió avanzando, no solo en Inglaterra, sino también en otras partes de Europa, y desarrollando consigo no solo grandes fábricas, sino también trabajadores, ¿sí? Entonces, Marx y Engels pudieron pensar cómo desde la sociedad actual podía haber un sujeto que pudiera llevar adelante esa transformación, que eran los trabajadores, y pudiera haber bases materiales para llevar adelante esa transformación. Por ejemplo, el desarrollo de la gran industria, la socialización del trabajo, etcétera, que les mencionaba antes. En cambio, los socialistas utópicos, cuando pensaban sus ideas igualitarias, comunitarias, era en un momento donde todavía el desarrollo del capitalismo era muy inicial, muy incipiente. De hecho, Engels dice en ese trabajo que les mencionaba que la gran industria como tal solo existía en Inglaterra. En Francia no había gran industria en esa época, a principios del siglo XVIII, solamente había grandes talleres, pero no todavía con la incorporación de maquinaria, etcétera, a gran escala. Entonces, Engels lo que dice sobre los utópicos en ese trabajo es que a pesar de que ellos no pudieron encontrar, digamos, la forma concreta de cómo pensar la transición del capitalismo al comunismo, lo que tuvieron sí de admirable es que pensaron el germen del comunismo, digamos, que empezaron a plantar una semilla de ideas igualitarias, y por eso los considera los, en un sentido, antecesores del movimiento comunista como tal, ¿sí? En el caso, yo les mencioné a Fourier, que es muy interesante. Fourier además tiene algo que es muy destacable, que Engels dice que es uno de los primeros socialistas en haber cuestionado claramente la opresión de las mujeres, y entonces dice que es el primero que planteó una frase que para mí es muy importante, que dice que el grado de la opresión de las mujeres en una sociedad tiene que ser el barómetro para medir el grado de emancipación que hay en esa sociedad. Es decir, que si en una sociedad las mujeres son oprimidas, esa sociedad no es una sociedad libre ni igualitaria. Y esto reténganlo para que después pensemos la experiencia del siglo XX, de la Unión Soviética y todo, también pensando desde esta perspectiva. Fourier planteó eso, y planteó, por ejemplo, también que una frase que decía que en la civilización la pobreza brota de la misma abundancia, ¿no? Un pensamiento que Engels dice que es profundamente dialéctico, porque muestra cómo en la abundancia y en el desarrollo capitalista, en un sistema que crea enormes riquezas, brota la miseria, la pobreza y la explotación más extrema, ¿no? Esa contradicción del propio sistema capitalista. Les mencioné Saint-Simon, es un poco anterior, no lo vamos a desarrollar ahora. Les mencioné lo de Fourier, y hay otra figura en el socialismo utópico que es muy interesante, que es Robert Owen. Owen era inglés, entonces su lugar, digamos, era donde más estaba desarrollado el capitalismo en la época, y Engels dice que es uno de los precursores del socialismo y del asociacionismo obrero en Inglaterra, que es una gran figura. Y Owen lo que tiene es que Owen provenía de una familia burguesa, capitalista, y llega a tener, porque tenía dinero, una fábrica en Escocia, en New Lanark, creo que es el lugar, si no me equivoco,
Y entonces él pone allí una fábrica y trata de primero pensar, bueno, cómo... Él plantea, él le parece terrible cómo vive la situación de la clase obrera. Entonces intenta, digamos, ser filantrópico y dice, yo voy a darle a mis trabajadores, que eran sus trabajadores porque él seguía siendo el patrón, condiciones dignas. Y entonces, si en otros lugares trabajan 14 horas, en la fábrica de Owen pone 10 horas de trabajo, tampoco se crean que eran 10 horas de trabajo. Mejores salarios, se ocupa especialmente de que los hijos de los trabajadores puedan tener educación, y entonces crea escuelas para los hijos de los obreros y opinaba que tenían que ir desde los 2 años a educarse, y los chicos iban y estaban muy contentos en las escuelas y no querían volver a la casa porque aprendían y eran tratados muy bien. Bueno, estaba todo muy bien. Y así crea como una pequeña comunidad con la fábrica, las escuelas, viviendas más dignas, etcétera, de 2.500 trabajadores. Pero Owen mismo se da cuenta al poco tiempo que seguía habiendo una contradicción. Él dice, ¿cómo puede ser que haya 2.500 trabajadores que trabajan en condiciones mejores, etcétera, pero aún así, dice, no pueden vivir mejor, digamos? Y en cambio, los dueños de la fábrica, porque era él y una sociedad de accionistas, se llevan un montón de dinero. Entonces, llega a la conclusión, por la vía práctica, digamos, probándolo, de que en realidad el problema era la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces se da cuenta que esos mismos trabajadores, esos 2.500 obreros, si en vez de trabajar para un grupo de accionistas, trabajara para ellos mismos, podría producir mucho más, invertir todo lo que vendían y conseguían, invertirlo en abrir más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces llega por la vía práctica a la conclusión de que el problema era la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces llega por esa vía una inicial idea de comunismo, ¿sí? De que la clave era el trabajo social, socializar también los medios de producción y que fuera una propiedad colectiva de los propios trabajadores y los propios productores. Y a partir de esto, Owen hasta ese momento, cuando tenía su fábrica en Escocia, era muy bienvenido en las fiestas de la alta sociedad inglesa, y porque claro, para los aristócratas ingleses sería, digamos, como un personaje pintoresco, lo trataban muy bien, etc. Ahora, cuando se le ocurrió a Owen decir que el problema estaba en la propiedad privada de los medios de producción y que había que socializarlos, se imaginan que le dejaron de llegar las invitaciones para las cenas de alta sociedad, lo empezaron a repudiar, a marginar, etc. Y fue en cambio recibido por el movimiento obrero inglés, que empezó a tratar de ayudar a organizar en los primeros sindicatos. Owen intentó algunas experiencias de colectividades comunistas en Estados Unidos, con grupos de gente, etc., pero no le funcionó. Y no le funcionó porque el problema que tenía Owen es que intentaba, digamos, generar esas pequeñas experiencias colectivas en el medio de un mar capitalista, ¿sí? Entonces, no llegó, digamos, a la conclusión, como después, posteriormente, iban a ser Marx y Engels, de que el problema no era hacer pequeñas comunidades aisladas en el medio del capitalismo, sino destruir, digamos, el poder del Estado capitalista y superar al sistema capitalista de conjunto a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, fue un precursor del comunismo. Yo quería volver a esto porque justamente lo que muestra es que la idea del comunismo en Marx, de nuevo, no es una idea caída, no sé si aquí se dice sacada de la galera un día, digamos, encontrada por azar, o que un día se le ocurrió como una idea brillante a un intelectual, sino que fue parte de un movimiento real de la clase trabajadora, de distintas corrientes en distintos países que fueron llegando a esa conclusión ante las calamidades que iba mostrando el propio sistema capitalista, Ahora, a diferencia de los socialistas utópicos, los marxistas, Marx y Engels, empezaron a buscar, como les decía antes, en las propias condiciones materiales del capitalismo las bases para esa transformación social. Yo les decía entonces al principio que esta doble acepción del comunismo en Marx, el comunismo es una sociedad igualitaria
como objetivo, como fin de nuestra lucha, pero también es el movimiento real de crítica a todo lo existente. Y eso implica un movimiento real de crítica de la clase trabajadora en la propia sociedad capitalista. Por ejemplo, cuando un dueño de una fábrica dice, voy a bajarle, no, estoy en crisis porque no me dan las cuentas, voy a bajarle el salario a toda la fábrica, voy a aplicar un ERE, ¿no? Como se hace aquí, un ERE, un ERTE. Entonces les chantajea a los trabajadores y dice, si no aceptan bajarse 20% del salario, voy a tener que despedir a 100. Entonces vosotros elegís, ¿despido a 100 o bajáis el salario? Bueno, ahí está el patrón, digamos, imponiendo el látigo del capital para los trabajadores. Bueno, si los trabajadores no aceptan eso, como en general muchas veces hacen las cúpulas sindicales, ¿no? Que le dicen a los trabajadores, no, tenéis que aceptar, no nos queda alternativa. Bueno, cuando los trabajadores se rebelan contra eso y, por ejemplo, hacen una lucha como hicieron los trabajadores de Coca-Cola aquí en Fuenlabrada, en Madrid, para que no les cierren la fábrica, o antes en Panrico, los trabajadores de Barcelona que estuvieron meses luchando contra el cierre de la fábrica, o como hacen, bueno, en Argentina, en mi país, unos trabajadores que son realmente un ejemplo heroico, diría yo, actual de la clase trabajadora a nivel internacional, que son los obreros de Sanón, que están hace 10 años gestionando bajo control obrero su propia fábrica, porque el patrón les dijo, como acá Coca-Cola o como otros trabajadores, les dijo, no, estoy en crisis, voy a despedir trabajadores, voy a bajar el salario, y ellos, en vez de aceptarlo, empezaron un proceso de lucha que los llevó a la ocupación de la fábrica y después a ponerla a producir, ¿sí?, bajo control de los propios trabajadores, sin el patrón. Es una fábrica que hace cerámicos, ¿sí?, como los que están en el suelo, en el piso, y ellos empezaron a producir sin patrones, empezaron a conseguir la materia prima, hicieron un acuerdo con los pueblos originarios de Neuquén, les estoy hablando de la Patagonia Argentina, aquí a 10.000 kilómetros, hicieron un acuerdo con los pueblos nativos, que son los mapuches del sur de Argentina, que son los que tienen tierras y producen la tierra de la arcilla para hacer la cerámica, y les propusieron a los pueblos mapuches comprarles esa tierra a un precio mejor que el que se los compraba la fábrica, el patrón antes. Hicieron acuerdos con, por ejemplo, el sindicato de los docentes y profesores, y entonces propusieron construir con esos cerámicos y con el trabajo de gente que estaba parada en paro, construir escuelas, ¿sí?, a partir de lo que hacían en la fábrica, donar pisos y cerámicos para hospitales, que en Argentina había hospitales que estaban en condiciones terribles. Bueno, empezaron a hacer acuerdos con la comunidad y a poner a producir esa fábrica, y lograron convertir esa fábrica, digamos, en un centro de resistencia obrera contra la patronal. En un sentido, sembraron semillas de comunismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sembraron la idea, no solo entre los propios trabajadores de esa fábrica, sino en toda la comunidad, sectores de gente, de estudiantes, de parados. Por ejemplo, hicieron convenios con las universidades, con estudiantes de ingeniería, de química, de distintas disciplinas, para que fueran a trabajar a la fábrica. Incorporaron nuevos puestos de trabajo de gente que estaba parada, de los movimientos de desempleados. Entonces, entre toda esa gente, sembraron la semilla de la idea de que es posible que una fábrica funcione sin patrones. O sea, una fábrica sin trabajadores no puede funcionar, pero sin patrones sí. Y miren qué bien que funciona, además. Miren qué bien que le podemos hacer a la comunidad poniendo a producir toda una fábrica dirigida por los propios trabajadores junto con la comunidad, al servicio no de la ganancia de ese patrón, que era una persona detestable, el dueño de la fábrica, Luigi Sanón, era uno que había tenido negocios con la dictadura en la Argentina, un personaje nefasto, sin
que toda la producción está al servicio de la ganancia de ese patrón, sino al servicio de toda la comunidad, podemos funcionar. Bueno, eso sucedió en el 2001, en el medio de una crisis en Argentina parecida a la que se vivió acá desde el 2008, cuando muchísima gente quedó desempleada, y entonces desde esa pequeña experiencia le mostraron que las fábricas podían ser ocupadas y puestas a producir. Sembraron semillitas en pequeños gérmenes de comunismo. Y esa experiencia ganó tanta solidaridad y tanto apoyo que 10 años después, más de 10 años, ya van 15, sigue funcionando bajo control obrero. Y de hecho, y termino aquí con el ejemplo, pero cierro, si buscan Sanón en internet, después les voy a poner en el evento de Armas de la Crítica el link, porque están haciendo una campaña internacional ahora juntando dinero para poder actualizar su maquinaria y poder seguir produciendo y poder, digamos, seguir con esta experiencia que es muy, muy importante en la Argentina, los obreros de Sanón. ¿Por qué venía con este ejemplo? Porque cada vez que los trabajadores luchan, como en Coca-Cola, como en Panrico, como en Sanón, como en tantos ejemplos, también están siendo parte de ese movimiento real que cuestiona el orden existente y en un sentido muestra la idea de que la producción que es social en su base, puede ser social también si quitamos del medio, digamos, el interés de la ganancia privada, ¿sí? Cuando un obrero hace una huelga, le está disputando el poder de la fábrica al patrón. Cuando un obrero se pone en huelga, le está diciendo al patrón: ojo, el poder no lo tenés tú, que nos mandas a trabajar más horas, por menos salario y todo. El poder lo tenemos nosotros, que podemos parar la fábrica o el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, no solo en la fábrica, ya hablamos que la clase trabajadora no es solo la que está de mono azul en la fábrica, sino también los que conducen los trenes. Por ejemplo, ayer este fin de semana estuve por trabajo en Londres y ayer y hoy se está dando una de las huelgas más grandes las últimas décadas de los trabajadores de los ferrocarriles en Londres contra el intento de cerrarles, de quitar toda una categoría de trabajadores por parte de la administración privada, ¿no? Entonces los trabajadores hacen una huelga y desafían el poder capitalista y muestran que es posible conducir trenes, gestionar fábricas, dar clase en las escuelas, atender a la gente, etcétera, sin patrones, ¿no? En esa experiencia en la Argentina, yo siempre me acuerdo de una frase de una obrera, Celia, de una fábrica textil que también fue ocupada y puesta a producir por los obreros, y ella siempre decía: si las obreras podemos conducir una fábrica, también podemos conducir un país. Es decir, estaba planteando la idea de que esa propia experiencia de lucha de los obreros es lo que hace que avance la conciencia de que también los productores son capaces de gestionar su propia vida, ¿sí? Su propia organización política, etcétera, etcétera, y su propio Estado. Por eso el comunismo también es un movimiento real que se expresa en cada lucha de la clase trabajadora. Ahora bien, si para Marx y Engels, digamos, la perspectiva del comunismo es una sociedad donde los productores tiendan, digamos, puedan apropiarse, destruir el Estado capitalista, apropiarse del Estado, crear un nuevo tipo de Estado y un Estado que tienda a desaparecer, como ya planteé antes, porque es un Estado donde la opresión tiene que ir desapareciendo para que sean los propios productores asociados los que gestionen su vida y no haya necesidad de que haya cárceles, ejércitos, etc. Esa idea que empezaron a plantear la fueron haciendo cada vez más concreta con la propia experiencia del movimiento obrero en el siglo XIX. Entonces, la idea del comunismo se concretó, se hizo más concreta a partir de dos grandes experiencias históricas: las revoluciones de 1848 en Europa y la revolución de 1871, que es la Comuna de París. Los trabajos de Marx y Engels hasta ese momento,
Marx y Engels habían planteado en el Manifiesto Comunista de fines de 1847 y principios de 1848 una idea, que era que el proletariado se tenía que constituir en clase dominante. Eso lo plantean en el Manifiesto Comunista. Y plantean al final del Manifiesto Comunista, en un capítulo donde plantean una serie de medidas a tomar, que el proletariado tenía que hacer una intervención despótica contra el derecho de propiedad y las relaciones burguesas de producción, ¿sí? Plantea una serie de medidas que eran las que planteaba, digamos, de forma de cómo avanzar de forma transitoria hacia esa sociedad socialista. Ahora bien, ni bien dice una biografía de Eleanor Marx, la hija de Marx, que estaba leyendo estos días, muy linda, dice que no estaba todavía todavía estaba la tinta fresca del Manifiesto Comunista, recién salido de la imprenta, cuando se dio un proceso, una gran revolución, que fue las revoluciones del 48, donde muchas de las cosas que Marx planteó se probaron en la propia realidad y que a su vez le permitieron a Marx aprender enseñanzas históricas para profundizar y perfeccionar, digamos, enriquecer su teoría sobre el comunismo y sobre el Estado. Nosotros ya dijimos que las revoluciones del 48 se desarrollaron en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Italia, etcétera, donde se dan procesos donde sectores de la burguesía republicana y liberal y sectores de la llamada pequeña burguesía más radical se plantean construir, digamos, regímenes republicanos, liberales, parlamentarios contra el viejo orden que todavía subsistía en Europa y que, sobre todo después de la Restauración. Pero esas revoluciones del 48 no fueron solamente levantamientos de sectores de la burguesía por la República, por las libertades, por el Parlamento, etcétera, etcétera, sino que también vieron la irrupción de enormes rebeliones de la clase trabajadora en Francia, en Alemania y en otros países que buscaba luchar por esa república junto a la burguesía, pero era una república que proyectaban los propios trabajadores como una república social, ¿sí? Porque pensaban que luchaban porque esa nueva república que se instaurara no solo les diera libertades políticas, sino también fuera una república con la que viniera las 8 horas de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de vida, etc. Era la república social, ¿sí?, por la que luchaban. Pero como ya también habíamos mencionado, la burguesía europea en los distintos países, al ver, digamos, y sentir la fuerza de la clase obrera armada y organizada y dispuesta a luchar por esa república social, prefiere traicionar sus propios intereses históricos, ¿sí?, su propia revolución burguesa, pactar con los sectores de la aristocracia, de las monarquías, liquidar la república, las asambleas constituyentes, etc. El caso paradigmático es Alemania, donde no se había dado todavía una revolución francesa y donde la burguesía alemana, dice Marx, llega tarde a su propia revolución. Ya era una burguesía, dice, senil, que estaba vieja y que ya no estaba dispuesta a pelear por su propia revolución francesa en Alemania, ¿sí? Prefiere pactar con la aristocracia y evitar que la clase obrera avance con armas, con fuerza, que se organice. En las revoluciones del 48 se dan represiones brutales contra el movimiento obrero, contra levantamientos y organizaciones de la clase obrera. Marx define que las revoluciones del 48 es la primera gran guerra civil entre la clase obrera y el proletariado, ¿sí? Ahora, en Francia se da un proceso que yo les mencioné la otra vez, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, otro trabajo de Marx, otra obra histórica espectacular, muy linda para leer y además que concentra muchos conceptos, donde justamente Marx llega a la conclusión de que frente a una creciente centralización del Estado burgués, porque en Francia se pasa, en el 48 se proclama la República, pero en diciembre del 48 es elegido Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, es elegido presidente de Francia y se empieza a dar un proceso que
va a dar lugar a un concepto, incluso en la teoría política, que es el de la bonapartización, que viene de ahí, que es que los sectores más conservadores de la propia burguesía van ganando terreno. Entonces, los republicanos reprimen a los trabajadores, los sectores conservadores desplazan a los republicanos, el ejército y Bonaparte desplazan a los sectores conservadores y se hacen con el poder. Un proceso donde cada vez se centraliza más y el Estado se apoya cada vez más en el ejército y desplaza y liquida la república, ¿sí? Hasta nombrarse emperador. En ese proceso de bonapartización, Marx saca la conclusión, primero, de que la burguesía y la pequeña burguesía ya no podía jugar un papel progresivo en su propia revolución, es decir, que no se podían conquistar esos derechos democráticos, etcétera, por la vía de la alianza del proletariado con la burguesía, que tenía que constituirse en clase dominante, como ya había dicho en el Manifiesto Comunista, que tenía que luchar de forma independiente. Pero también saca la conclusión de que la lucha de la clase obrera por constituirse en clase dominante, como había dicho en el Manifiesto Comunista, tenía que ser en base a destruir ese Estado capitalista del cual no se podía apropiar simplemente, dice en el 18 Brumario, sino que tenía que construir su propio Estado. Y a ese Estado propio de los trabajadores lo llama dictadura del proletariado. Y acá ese es el concepto que pueden encontrar en Marx y que es importante analizar y contextualizar, ¿no? Porque hoy la palabra dictadura, decimos dictadura del proletariado, todos la asociamos a las dictaduras que conocemos, militares, etcétera, o la asociamos al estalinismo. Decimos, entonces Marx quería eso, un Estado burocrático con un fuerte poder del ejército sobre la... No. Lo que estaba definiendo Marx, digamos, era un concepto donde contraponía a la dictadura del capital y decía, la dominación de la burguesía puede adquirir distintas formas, ¿sí? Puede darse como imperio bajo Napoleón, puede darse como Estado semi-dictadura, digamos, semi-bonapartista, le diríamos hoy, entre la república y la dictadura, con los republicanos conservadores, puede adquirir una forma republicana, ¿sí? Pero todas esas son distintas formas de la dominación de la burguesía sobre la clase obrera. El proletariado tiene que encontrar su propia forma de dominación, que es la dictadura del proletariado, porque es la dominación de la mayoría social, de la clase trabajadora, sobre la minoría de la burguesía. Ese es el concepto de dictadura del proletariado. Y reitero, no tiene nada que ver con lo que vemos después en la experiencia histórica. Ahora vamos a analizar por dónde viene, digamos, el problema, ¿no? Entre esa teoría y la experiencia histórica. Pero bien, esa es la idea de dictadura del proletariado. Es decir, la dictadura del proletariado, como régimen social, es un Estado donde los trabajadores, la mayoría social, tenga el poder y va a tener necesidad de mantener, de forma, por ejemplo, mantener un ejército propio para que la burguesía no vuelva, porque ustedes se imaginan que si la clase obrera mañana avanza en un proceso revolucionario y ocupa todas las fábricas, por ejemplo, no sé, en Madrid, y las toma y las controla y dice, no, a partir de ahora vamos a ponerlas bajo producción de los propios trabajadores, se imaginan que los dueños de las fábricas no se van a quedar muy tranquilos, van a responder, van a mandar la represión, su propio ejército, etc. Ese proceso es lo que Marx señalaba de por qué la clase obrera tiene que mantener su dictadura contra los enemigos de clase, contra la burguesía, pero no a su interior. Pero cómo iba a ser ese Estado a su interior, Marx no lo puede definir concretamente en 1848. Lo va a poder definir mucho más concretamente recién después de que sea la propia clase obrera la que desarrolla un nuevo hito en su experiencia histórica, que es la Comuna de París. Es decir, que es la propia experiencia de la clase obrera la que enriquece en este aspecto la teoría de Marx para pensar la concreción, digamos, del Estado de los trabajadores. La Comuna de París es un proceso impresionante. Les recomiendo que lean La lucha de clases en Francia de Marx,
que lean trabajos sobre la Comuna de París de Lenin, que vean películas, que hay una película, es un documental, creo que dura como 6 horas, pero es impresionante, el que tenga ganas un día, o que busquen, hay una novela gráfica, que para los que por primera vez se acercan y quieren algo más light, pero que es impresionante. Hay libros de Louise Michel, la gran revolucionaria comunera, hay de todo, y les digo que es impactante. En 1871, en el marco de la guerra franco-prusiana, se declaró la República en Francia. Napoleón es tomado prisionero por el ejército prusiano y se declara la República. Pero los burgueses franceses, los republicanos franceses, nuevamente, como ya había pasado en el 48, pero ahora mucho más, van a ver que el proletariado francés que forma las Guardias Nacionales estaba armado y quería reclamar su famosa República Social. Quería que hubiera 8 horas de trabajo, que se respetaran sus condiciones laborales, las mujeres querían educación para las mujeres, algo que la burguesía francesa no estaba dispuesta a hacer. Entonces los republicanos franceses, dice Marx, están dispuestos a la humillación de Francia frente a Alemania y terminan pactando el armisticio con el ejército prusiano y terminan negociando con Alemania, no es Alemania, todo lo que diga Alemania, estamos hablando de Prusia, no está formada Alemania en esta época, es lo que después va a ser Alemania con Prusia. Termina negociando que el ejército prusiano libere a los soldados franceses que estaban prisioneros para que pueda constituir un ejército de 180.000 hombres que avancen para reprimir a los obreros comuneros de París, ¿sí? Es la traición de la burguesía francesa a su propia idea, ¿no? Ahí vemos que la burguesía francesa, que después fue terriblemente en su historia colonialista, represora, etcétera, cuáles eran sus grandes ideales de igualdad y fraternidad, etcétera, en la Comuna de París se mostraron. Bueno, pues los obreros comuneros de París toman el cielo por asalto, como dice Marx, entre marzo y mayo de 1871 y toman medidas enormemente avanzadas como separar a la Iglesia del Estado, expropiar propiedades de la Iglesia y entregarla a las cooperativas de trabajadores, reabrir fábricas que habían sido cerradas por sus dueños que habían abandonado París, pues la burguesía huye, ¿no?, a Versalles, y entregárselas a cooperativas de obreros para que las puedan volver a poner a producir, disolver la fuerza policial tradicional y formar una fuerza armada de los propios comuneros, y sobre todo algo que hoy es muy interesante para pensar, que es cómo fue justamente la organización de ese nuevo Estado de los trabajadores en la comuna, que es un Estado donde se eligen delegados, 90 delegados elegidos de forma directa, votados en los distintos barrios de París, que forman un consejo de delegados, donde todos los miembros de ese consejo de delegados, que eran el gobierno, digamos, de la comuna, eran delegados revocables en cualquier momento por sus electores, y para evitar que se formara una casta de políticos burocráticos por encima de la sociedad, se determina que ninguno de ellos que todos ellos tenían que ganar el mismo salario que un trabajador medio, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar los oportunistas que se enriquecen con la política, como toda la casta política profesional del Estado burgués, que da fenómenos como, por ejemplo, en Londres estos días leía que se armó un escándalo porque Theresa May apareció, no sé si alguno lo vio en el diario, apareció en una foto así muy bonita en su casa con unos pantalones de cuero de 995 libras. Nada menos le salieron los pantalones, ni pensemos todo el resto de lo que tenía puesto, ¿no? Cameron, el anterior, porque no es Theresa May porque es mujer y se pone pantalones. Cameron usaba trajes de 3.000 libras, ¿sí? Porque era un alto representante pijo del establishment británico. Bueno, esa es la casta política del establishment, y la comuna mostró una forma de terminar con esa casta política, que es que todos los miembros del Estado sean revocables, no ganen más que el salario de un trabajador y que por lo tanto no se distancien de los propios trabajadores, que vayan rotando en esos puestos de representación popular. Esa fue la forma de la Comuna de París. Entonces Marx y el marxismo a partir de entonces, después esto lo va a retomar Lenin en un trabajo que, si quieren profundizar la teoría marxista del Estado, tienen que leer sí o sí,
ahí para Navidades, lo pueden leer, que es El Estado y la Revolución, ¿sí? Un trabajo que Lenin lo que hace es un ejercicio también de comparación histórica, entonces retoma lo que había escrito Marx sobre el Estado, retoma la experiencia de la Comuna de París y entonces formula toda una serie de desarrollos teóricos sobre el Estado capitalista, sobre la transición al socialismo, etc. Y termina el libro y dice, bueno, ahora tengo que terminar este libro, no puedo seguir escribiéndolo porque era en julio, si no me equivoco, en 1917 y estaba en el medio de la Revolución Rusa y se tenía que ir a dirigir una revolución, ¿no? Entonces, en ese intermedio escribe ese libro. Ahora bien, la Comuna, Marx analizó la Comuna profundamente y no solo analizó lo grandioso y lo heroico que habían hecho los comuneros, también planteó, a su modo de ver, cuáles habían sido los límites de la Comuna, que llevó además en gran parte a una derrota, aunque no solo por eso, ¿no? Porque era un momento todavía muy inicial de la clase obrera en sus formas de organización. Pero él dice que los comuneros se quedaron cortos, digamos, no fueron hasta el final. Dice, los comuneros tendrían que haber expropiado el banco francés, el Banco Central de Francia, y por cierta ingenuidad política, y había distintas corrientes políticas que estaban en la Comuna, no lo hicieron, y la burguesía usó ese dinero para financiar al ejército, por ejemplo. Dice, los comuneros, la burguesía se había recluido en Versalles, y los comuneros se quedaron en París. Marx dice, los comuneros tendrían que haber avanzado sobre Versalles para enfrentar y liquidar a la burguesía francesa antes de que se fortaleciera con el ejército prusiano, etc. Es decir, no fueron hasta el final. Aún así, digamos, la experiencia de la Comuna fue una derrota. Yo les conté la otra oportunidad, que fue una de las masacres más grandes de la clase obrera, la más grande hasta el momento sin dudas, pero incluso hasta el día de hoy una matanza impresionante. Se habla entre 30.000 y 50.000 personas asesinadas, miles y miles de encarcelados, exiliados, etc. Y toda la burguesía europea se coaligó para liquidar la Comuna, porque era la idea también del comunismo, ¿no? De que podía haber un gobierno propio de los trabajadores. Ahora bien, después de la derrota de la Comuna se va a dar un proceso histórico, unos años de retroceso, evidentemente. Después de una gran derrota histórica se da un momento de reflujo, de retroceso, donde también el movimiento marxista, hoy no lo vamos a poder abordar mucho, se dan distintos debates con sectores, digamos, que ante esa derrota empiezan a pensar que había que abandonar la idea de la lucha por el comunismo y que entonces lo que se podía aspirar era pequeñas reformas en el marco del capitalismo, adaptándose al status quo, digamos. Pero vamos a dar un pequeño salto histórico y vamos a pasar a analizar cómo esta teoría y esta perspectiva de Marx del comunismo se vio, digamos, concretada en la experiencia histórica, ¿no?, del siglo XX. Porque ustedes saben que en el siglo XX la Revolución Rusa de 1917 fue la primer gran revolución obrera triunfante que pudo construir un Estado propio. Entonces, analizar cómo fue esa experiencia histórica, todo lo más avanzado que conquistó el proletariado en esa experiencia histórica, pero también los límites que tuvo, es muy importante para cualquiera que hoy quiera plantearse, digamos, aunque sea pensar la idea de que otro sistema social es posible, ¿sí?, de que es posible alguna alternativa a este sistema capitalista que vivimos. La experiencia de la Revolución Rusa generó y sigue generando muchos debates en el marxismo, y había generado ya debates en el movimiento marxista antes de 1917. Ustedes sabrán que la Revolución Rusa, o no tienen por qué saberlo, antes de 1917 tuvo un primer ensayo histórico, se puede decir, un ensayo general,
que fue en 1905. La primera revolución rusa fue en 1905. Y en 1905, dentro del movimiento marxista se va a dar un gran debate internacional sobre qué perspectivas podía tener la revolución rusa, cómo podía darse, y si era posible, una pregunta muy importante, que era si era posible que en un país atrasado como Rusia, que no era un país de desarrollo capitalista avanzado, como Francia, Inglaterra o Alemania, etc., era posible hacer una revolución que tratara de ir hacia el socialismo, digamos. ¿Era posible eso en un país atrasado, que tenía enorme peso campesino, donde no había habido todavía una revolución francesa, no había habido una etapa capitalista de desarrollo en el sentido de clásico, o sea, una revolución francesa, política, largos años de desarrollo capitalista, etc.? Bueno, esto fue un debate que llevó, por ejemplo, a la división entre los marxistas rusos. Ustedes tienen que haber escuchado la división entre bolcheviques y mencheviques dentro de la socialdemocracia obrera rusa, que era una división entre, bueno, bolchevique quiere decir mayoría en ruso, menchevique minoría, eso es por cómo se dio una votación circunstancial en un congreso. En realidad los mencheviques eran más en ese momento, pero justo en un congreso los mencheviques suman unos más y se quedan con el nombre. De ahí vienen los nombres, pero el debate que había entre estos dos sectores de la socialdemocracia obrera rusa era si en Rusia se podía hacer una revolución obrera que avanzara hacia el socialismo, o si había que hacer en realidad una revolución burguesa encabezada por la burguesía rusa y donde los obreros solamente acompañaran a los burgueses rusos para conquistar una república democrática, parlamentaria, con libertades, porque en Rusia, saben, estaba el zar, una autocracia terrible. Entonces, sí, los mencheviques decían que había que hacer una revolución burguesa, como la de Francia en 1789, que la clase obrera tenía que acompañar simplemente, y que había que pasar por una larga etapa de desarrollo capitalista. Y después ya veremos, en algún momento haremos alguna revolución obrera, socialista, etc. Bueno, los mencheviques y otros sectores, por ejemplo Trotsky, que en ese momento no estaba alineado ni con los bolcheviques ni con los mencheviques, planteaban, u otros sectores fuera del marxismo ruso, por ejemplo Rosa Luxemburgo, en Alemania, y otros sectores decían, no, en Rusia, si bien es un país que no ha pasado por todas esas etapas de desarrollo, igual que en Francia o en Alemania, el capitalismo se ha desarrollado ya en el marco de esta sociedad atrasada. Se ha dado, Trotsky lo llamó un desarrollo desigual y combinado, ¿sí? Donde el capitalismo se saltó etapas, no pasó por todas las etapas que hizo en Francia, sino que llegó motorizado por la inversión capitalista extranjera, ¿sí? Por capitalistas franceses, alemanes, ingleses, etcétera, con el ferrocarril, con las grandes fábricas, y ya hay un desarrollo de relaciones sociales capitalistas en Rusia, porque había en las ciudades grandes fábricas con grandes concentraciones obreras que permiten que la clase obrera rusa, junto con el campesinado ruso, se proponga una revolución donde la conquista de las libertades democráticas sea al mismo tiempo parte de un proceso revolucionario donde la clase obrera conquiste también sus propios derechos como clase trabajadora y su propio Estado. Ese era un poco, sintetizando mucho, porque hoy no nos dedicamos a este debate, un poco el debate entre los dos sectores de la socialdemocracia rusa, ¿sí? Ahora bien, después había matices, por ejemplo, en ese momento entre Lenin y Trotsky, que después llegan a una conclusión común, pero bueno, este era a grandes rasgos el debate que había, ¿sí? En 1905 se da un proceso revolucionario donde la burguesía rusa ya muestra, digamos, su carácter reaccionario, apoyando la represión a la clase obrera, y en 1917 esto se va a dar de manera mucho más desarrollada, ¿sí? Ahora bien, tanto en 1905 como en 1917, los distintos sectores del marxismo en Rusia y en otros países
pensaban siempre, partían de la base de que en Rusia era posible empezar una revolución socialista, pero nunca pensaron que era posible llegar al socialismo en Rusia por sí mismo. A ver si se entiende esta contradicción. Para ellos era posible en un país atrasado que la clase obrera iniciara un proceso revolucionario e incluso tomara el poder, construyera un Estado propio al estilo del Estado de la Comuna de París, pero nunca iban a poder llegar hasta el socialismo en los marcos de un Estado nacional y menos en los marcos de un Estado nacional atrasado como era el Estado ruso. ¿Por qué? Porque para alcanzar el socialismo o el comunismo, es decir, una sociedad sin clase, sin opresión, sin Estado, donde todos pudieran, todos los productores libremente asociados pudieran cubrir el conjunto de sus necesidades, etc., era necesario superar al capitalismo como sistema social a nivel mundial, porque el capitalismo no es un sistema a nivel de un solo país, de un solo Estado, sino que es un sistema que se ha desarrollado orgánicamente a nivel internacional, ¿sí? Ya lo dijimos hoy, la producción de un zapato no se limita ni siquiera un solo producto a un solo país, sino que está internacionalizada. La producción a escala, y hoy, bueno, muchísimo más que en aquel entonces, pero ya en ese momento. Entonces, jamás hasta ese momento había habido ningún marxista que pensara que el comunismo o el socialismo se podía alcanzar a escala nacional. Era, si alguien se lo decía a eso a algún marxista en la época de Marx, de Lenin, de los... no sé, era... O se moría de risa o era un insulto, ¿sí?, a la inteligencia, porque era imposible pensar eso. Ahora bien, ¿esto por qué es importante? Porque la Revolución Rusa de 1917, que es un inmenso proceso revolucionario que, si dijimos que la Comuna de París es un proceso que merece que conozcan, que lean, que vean películas, etc., la Revolución Rusa, bueno, es eso multiplicado por millones, porque es un proceso donde millones de trabajadores, obreros y campesinos, hombres y mujeres, se hacen con el poder del Estado, donde en los primeros días de toma del poder se conquista y se decreta inmediatamente que la tierra va a ser para los campesinos, las 8 horas de trabajo, conquistas para los derechos de las mujeres como el derecho al aborto gratuito, el derecho al divorcio, distintas conquistas sociales, además de la propia organización de la producción por medio de los propios productores, derechos democráticos como la autodeterminación de las naciones, bueno, enormes conquistas sociales que dio la Revolución Rusa, pero sin embargo, esa revolución se dio y quedó, los que dirigieron ese proceso revolucionario siempre pensaron que iba a ser un eslabón en una cadena revolucionaria a nivel internacional. Pensaron que en Rusia podía comenzar la revolución que iba a culminar, que iba a concretarse plenamente en un puñado de países centrales, en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Y que entonces la revolución se iba a desarrollar en ese sentido junto al proletariado de los países avanzados, con la técnica, la ciencia y la industria de los países avanzados, pudiendo desarrollarse de manera conjunta. Bueno, el problema es que eso no sucedió. La Revolución Rusa primero tuvo que enfrentar en condiciones, digamos, muy duras, después de 4 años de guerra imperialista, ¿sí? La guerra imperialista había empezado en el 14, las condiciones de degradación, de miseria social, de cansancio, etcétera, que se habían dado, habían sido superadas por la energía revolucionaria para dar la revolución, pero después se encontraron en una situación muy difícil y tuvieron que enfrentar a 14 ejércitos imperialistas que avanzaron sobre Petrogrado, sobre Moscú, para tratar de liquidar la Revolución Rusa. Aún así, los obreros y las obreras rusas lograron derrotar a 14 ejércitos imperialistas, organizando un ejército, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, liderado en gran parte por León Trotsky, que derrotó a esos ejércitos imperialistas y logró mantener el poder, ¿sí? Pero cuando lograron mantener el poder, no estaba toda la tarea hecha, la tarea recién empezaba, ¿sí? Y se encontraron con una situación de fábricas destruidas, de miseria social, de que había sido liquidada una generación
entera, la generación, por ejemplo, la generación bolchevique con más convicciones, más energía revolucionaria, había participado en el Ejército Rojo para defender las conquistas de la Revolución y muchos habían muerto en esa guerra civil, ¿sí? En esas condiciones se sale de la guerra civil, después que se da entre el 18 y el 21, y se llega a una situación muy dura, donde además la revolución internacional no se había extendido, ¿sí? Hay intentos revolucionarios, situaciones revolucionarias en Alemania en el 18 y el 19, nuevamente en el 21 y nuevamente en el 23, pero por distintos motivos, y entre ellos la política que habían tenido las direcciones políticas, por ejemplo la socialdemocracia en el 18 y 19, y posteriormente la inexperiencia de los partidos comunistas en el 21-23, llevan a que esos procesos sean derrotados. Nos encontramos entonces con una revolución enorme, inmensa, que había conquistado el poder, pero que termina aislada a nivel internacional. Y eso genera la emergencia de un fenómeno social que es un proceso que tiene una explicación social, que es la burocratización del Estado obrero. ¿Por qué digo que es un fenómeno social que tiene una explicación histórica? Porque es importante combatir, desde mi punto de vista, todas las teorías que se hicieron muy fuertes en los últimos años, sobre todo después post-68 y post-caída del muro, que son las teorías del llamado totalitarismo, que incluso que han estudiado los procesos de la Revolución Rusa y todo, que dicen que toda revolución, ¿cuál es su dogma? Toda revolución lleva necesariamente al surgimiento de un Estado totalitario. ¿Por qué? Dicen, porque si uno le dice, ¿pero por qué aseguras eso? Bueno, lo aseguro porque miren lo que pasó en Rusia, ¿sí? Entonces dan el ejemplo de Rusia para justificar una teoría que generaliza la idea de que toda revolución lleva necesariamente a un Estado totalitario. ¿Cuál es la conclusión? No hay que hacer revoluciones, hay que vivir lo mejor que cada uno pueda en esta maravillosa sociedad liberal capitalista que hemos logrado conseguir. Esa es la teoría del totalitarismo. Entonces, yo estoy intentando brevemente, después en febrero y marzo vamos a hacer muchas charlas dedicadas a la Revolución Rusa, porque se cumplen 100 años, pero acá explicar brevemente que el proceso de burocratización surge de un fenómeno social que es el aislamiento de la revolución a nivel internacional en un país atrasado en condiciones muy terribles, ¿sí? Surge una burocracia. Entonces ahora ustedes me podrían hacer la pregunta contraria, me podrían decir, entonces el estalinismo, del cual yo vengo hace 3 charlas discutiendo duramente en contra, ustedes me podrían decir, pero entonces si hubiera alguien que defendiera aquí, por ejemplo, las teorías de Stalin, me diría, pero entonces el estalinismo surgió necesariamente porque la revolución había quedado aislada, porque era un país atrasado, es un fenómeno social, y bueno, es lo único que podía hacerse en ese marco. Bueno, no, porque una cosa es que el proceso social haya desarrollado tendencias hacia la burocratización del Estado, y otra cosa muy distinta es transformar esa contradicción y ese límite en una teoría, en una estrategia, ¿sí? Hay un dicho que dice es convertir no me sale ahora la frase, el error en virtud, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en 1924 Stalin creó una teoría innovando, gran innovador del marxismo, en realidad revisando todo lo que había dicho Marx, diciendo que era posible conquistar el socialismo en un solo país. Y con esto se oponía a todo lo que habían dicho los marxistas hasta entonces y a lo que seguirían diciendo algunos marxistas, como por ejemplo León Trotsky y otros, ¿sí? Entonces Stalin convirtió esas terribles condiciones en las cuales el Estado obrero ruso se tuvo que encontrar y que llevó a que se aumentara la burocracia del Estado en una teoría, en una estrategia, y por lo tanto fortaleció por millones esa burocratización del Estado. Transformó las tendencias
a la burocratización del Estado en un régimen político y en una dictadura de la burocracia sobre la clase trabajadora. Y eso fue el estalinismo, ¿sí? Por ejemplo, prohibiendo todas las disidencias dentro del propio partido bolchevique, liquidando físicamente a todos los dirigentes bolcheviques del Partido Revolucionario y después en la Internacional que se opusieran a la teoría del socialismo en un solo país o a los planes quinquenales o que tuvieran cualquier tipo de diferencia sobre cómo tenía que llevarse adelante la revolución, creando campos de prisioneros, de tortura, etcétera, o juicios amañados como los juicios de Moscú, que eran, digamos, juicios con pruebas falsas, donde se obligaba a la gente a confesarse culpable de un crimen para después condenarla o fusilarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue el estalinismo, la consolidación de una teoría y una estrategia del propio Estado como un Estado de un régimen de partido único y una dictadura de la burocracia sobre el conjunto de la clase obrera. Porque lo que hizo el estalinismo fue liquidar la democracia obrera de esos consejos obreros de los soviets. El soviet quiere decir consejo en ruso, de esos consejos obreros, que eran los que podían contrapesar, digamos, esas tendencias a la burocratización, manteniendo la democracia obrera desde abajo, ¿sí? Esta es la experiencia histórica, entonces, donde la experiencia histórica no es la concreción de la teoría de Marx en la historia, sino, desde nuestro punto de vista, la negación de la teoría de Marx en la historia por parte de la burocracia stalinista, ¿sí? Por eso, nosotros desde la cátedra pensamos que para pensar la reconstrucción de un marxismo revolucionario en el siglo XXI es necesario, y tomo acá las palabras de un marxista francés, Daniel Ben-Said, deshacer la amalgama entre estalinismo y comunismo, ¿sí? Liberar a los vivos del peso de los muertos, ¿sí? Haciendo una referencia a una frase que decía Marx en el 18 Brumario. Es decir, dejar claro que la experiencia del estalinismo no es el desarrollo inevitable de cualquier intento revolucionario, sino el desarrollo inevitable del fracaso de ese intento revolucionario. Es la consecuencia de la derrota de la revolución, ¿sí? La revolución fue derrotada desde adentro y ahí emergió la burocracia stalinista. Trotsky tiene un trabajo que es impresionante para analizar el proceso de burocratización del Estado obrero que se llama La Revolución Traicionada. Y a cualquiera que le interese conocer más este proceso y profundizarlo y preguntarse, le recomiendo que lo busque y que lo lea, porque no solo, digamos, les permite comprender este proceso de burocratización del Estado obrero en Rusia, sino que también permite pensar y enriquece en gran parte la teoría del Estado en el marxismo que ya había sido desarrollada por Marx, por Engels, por Lenin, etcétera, etcétera. Yo quiero ir ya terminando para poder dejar un poquitito de debate. Me extendí, pero hoy era un tema no solo complejo, sino muy importante y me parecía importante tratar de desarrollarlo un poco más. Para Marx, volviendo a la teoría ahora más general, ese nuevo estado de los trabajadores, esa dictadura del proletariado, ese estado de los trabajadores, debía ser un estado transitorio, ¿sí? Debía ser una transición desde el capitalismo al socialismo, una sociedad sin Estado. Por lo tanto, tendría que ser un Estado que tendiera a desaparecer, decía Marx. Pero para eso necesitaba que se desarrollaran esas fuerzas productivas, fuerzas productivas sociales, superando el estadio del propio capitalismo. En el marco de un Estado aislado, que lo que hizo fue socializar la miseria, digamos, en la experiencia rusa, y en el marco del aislamiento nacional, ese Estado, lejos de desaparecer, se fortaleció y se transformó en una burocracia sobre la clase trabajadora. Es decir, que hay una relación en Marx, en Lenin y en los marxistas posteriores, en Trotsky, entre
el desarrollo de la más plena democracia obrera, la autoorganización, la posibilidad de superar al capitalismo y la extensión internacional de la revolución, ¿sí? El internacionalismo no es porque uno tenga la voluntad nomás de ser solidario con la gente de otros países, sino porque la idea del comunismo es impensable a escala nacional, ¿sí? Hay otro texto que también les quiero recomendar ya para terminar, que es más corto y es muy lindo, que se llama Si Norteamérica se hiciese comunista. Es un texto también de León Trotsky, y él discute a fines de los años 30, poco antes de ser asesinado por un enviado de Stalin, cuando está en su exilio en México, él discute con el sentido común norteamericano, ¿no? Que dice, uy, no, ¿cómo vamos a hacer comunismo en Estados Unidos? Dice, no queremos comunismo en Estados Unidos porque no queremos una sociedad que sea una sociedad gris, como Rusia, donde todos nos tendremos que vestir iguales, aceptar lo que dice el jefe del Estado. Nosotros queremos libertades, ¿no? Le decían algunos demócratas norteamericanos. Entonces Trotsky le dice, si Norteamérica se hiciese comunista, y va desarrollando la idea, dice, jamás tendría que pasar por esa terrible dictadura, digamos, del burócrata, porque Norteamérica tiene fuerzas y desarrollo productivo tal, y riquezas sociales, desarrollo de la técnica, de la ciencia, etcétera, que podría rápidamente transformar esa socialización del trabajo en un bienestar para todos, donde se pudieran disfrutar de las máximas libertades, también para todos. Imagínense, digamos, el uso que el comunismo podría hacer hoy de tecnologías, desde las redes sociales, internet, la robótica, el estudio del genoma humano, etcétera, 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 ¿no? Entonces Trotsky va desarrollando, si Norteamérica se hiciese comunista, dice, podría desarrollar y tendría que desarrollar la más plena libertad al interior de los consejos de trabajadores, para que todos los trabajadores de distintos lugares pudieran discutir en asambleas cuál quieren que sea el destino de la economía del país, dónde invertir, qué fábricas desarrollar, qué sectores de la ciencia desarrollar, etcétera, etcétera. Ese sería el comunismo. Lo que está diciendo Trotsky es que para que el comunismo pueda desarrollarse, la revolución no puede estar aislada en un solo país, menos en países, digamos, de desarrollo capitalista más atrasado, sino que se tiene que dar a escala internacional. ¿Por qué? Porque Trotsky dice, si Norteamérica se hiciese comunista, rápidamente toda América Latina se sumaría, los trabajadores de América Latina se sumarían con entusiasmo a ese proyecto del comunismo, y sería, digamos, mucho más fácil derrotar a la burguesía con las fuerzas de la clase trabajadora en los principales países, aliada a la clase trabajadora de los países de América Latina, de África, de Asia, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería terminar con esa idea, y entonces dejar planteada, y espero que haya quedado planteada, aunque sé que es un tema complejo, esta relación entre Estado, democracia y comunismo, y cómo pensaba el comunismo Marx. Quisiera dejar ahora y terminar, sé que queda poquito tiempo, pero aunque sea para algunas preguntas, algún debate, y bueno, invitarlos de nuevo a que nos hagan esa hojita con algún retorno de qué les pareció la cátedra, y que podamos seguir en contacto para otras cátedras, talleres, etc. Y ahí termino. Nada más.